Hola, bienvenidos, bienvenidas un día más a Un Profesor. Soy Crisal y en este vídeo vamos a resolver dos ejercicios relacionados con biomoléculas. El primero sobre ácidos nucleicos y el segundo sobre la molécula del agua. Empezamos. En el primer ejercicio, el enunciado dice: en relación con los ácidos nucleicos, A. Indique las moléculas constituyentes de los nucleótidos. B. Indique qué enlace se produce entre dos nucleótidos para formar una cadena lineal y a partir de qué grupos funcionales se forma. Y el C dice: indique los principales tipos de ARN y la función de cada uno de ellos. Bien, vas a ver unos esquemas. Estamos aquí viendo un ejemplo simplificado de un nucleótido. Los nucleótidos son los ladrillos, metafóricamente hablando, las piezas más pequeñas, ¿no? Los monómeros, bioquímicamente hablando, que forman los ácidos nucleicos. Lo que pasa es que están formados a su vez por otras tres piezas, otras tres moléculas. Una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. La pentosa puede ser la ribosa en el caso del ARN o la desoxirribosa en el caso del ADN. El grupo fosfato siempre está. Y ahí sí que no hay diferencia entre un tipo de ácido nucleico y el otro. Y lo que también puede ser distinto es la base nitrogenada. Podemos encontrar adenina, uracilo, guanina, citosina y timina. Uracilo exclusivo en el caso del ARN y timina exclusivamente en el caso del ADN. Esto sería el apartado A, reconocer estos tres elementos. En el apartado B, ¿cuáles son los grupos implicados en el enlace por el cual estos monómeros acaban formando los ácidos nucleicos? Pues para empezar necesitamos subrayar el grupo alcohol del carbono 3, esto es, dentro del polisacárido, en el carbono número 3, hay un grupo alcohol. En el siguiente monómero, ¿no? En el siguiente nucleótido, voy a implicar el grupo fosfato del carbono 5. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que se va a desprender una molécula de agua. Y se va a formar el enlace fosfodiéster. Con lo cual, el resumen de la respuesta es: el enlace es el fosfodiéster y viene dado por la unión del grupo hidroxilo o alcohol del carbono 3 de una pentosa con el grupo fosfato del carbono 5 de la siguiente pentosa. Y para terminar, teoría. ¿Cuáles son los tipos de ARN? Son tres, principalmente. Tenemos el ARN ribosómico, que forma el cuerpo del ribosoma, ese ARN que forma literalmente el grosor del ribosoma. Recuerda que un ribosoma está formado por ARN y por proteínas. Tenemos el ARN mensajero, que es el encargado de llevar el mensaje, de transportar la información contenida en el ADN hacia los ribosomas. Y tenemos el ARN transferente, que es el encargado de añadir el aminoácido correspondiente a cada uno de los codones, es decir, de los tripletes de ARN mensajero que están entrando en el ribosoma. Pues esto es todo. Este es el primer ejercicio. En el segundo ejercicio nos van a preguntar por la molécula del agua. En el apartado A me piden que explique la polaridad de las moléculas de agua y que indique a qué es debida. Apartado B pregunta por qué interacción se produce entre las moléculas del agua y que indique una característica de esta interacción. Y en el apartado C me piden que indique y explique otras propiedades de esta molécula. En este esquema he querido reflejar una molécula de agua, H2O, que está interaccionando con otra molécula de agua y con otra y con otra. Esto es una molécula de agua, la cual tiene sus átomos unidos mediante enlaces covalentes, que son enlaces fuertes. Fuertes respecto a las interacciones que permiten que una molécula de agua interaccione con otra. Estos son puentes de hidrógeno. Y estos son enlaces débiles.
estos se pueden crear y destruir con facilidad. Esto, en concreto, es lo que va en el apartado B como respuesta. 2 moléculas de agua interaccionan mediante puentes de hidrógeno, enlaces débiles. Los enlaces covalentes no me hablan de la polaridad, voy a volver al apartado A. Lo único es que me ayudan a ver cómo se unen los átomos entre sí. La polaridad tiene que ver con las distintas electronegatividades de cada uno de estos átomos. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. El oxígeno, de hecho, es electronegativo y el hidrógeno es electropositivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo una molécula de agua, la nube de electrones se concentra más alrededor del oxígeno que de los hidrógenos. Por eso, cerca de los hidrógenos se va a colocar la siguiente molécula de agua encarada desde el oxígeno, porque aquí habría muchos electrones y aquí pocos. Aquí habría muchos y por aquí vendría el hidrógeno de otra. Y lo mismo sucede aquí. Con lo cual, esto responde a diferentes electronegatividades. Esta sería la respuesta del apartado A. Por último, me dicen que cite 2 propiedades más de la molécula del agua. Bien, hay un montón. La buena noticia es que hay varias que comparten motivo, con lo cual es fácil de recordar. Vamos a empezar con que el agua es disolvente universal, eso sí, de moléculas que son polares, como ella, que es una molécula polar. ¿Qué no disuelve bien el agua? Y lo tenemos experimentado. No disuelve bien lípidos, aceites, disuelve bien azúcar, disuelve bien la sal, cualquier componente polar. Estas propiedades de elevada tensión superficial, de que sea incompresible, o sea, no la puedo presionar para hacerla todavía más comprimible. Su elevada capilaridad, esto es la capacidad de poder ascender por un tubo. Y que sea líquida a temperatura ambiente, tiene que ver con esta elevada cohesión que hay entre las moléculas. Y esto viene dado justamente por las interacciones de los puentes de hidrógeno. Con lo cual, aunque este tipo de interacción de puente de hidrógeno sea débil, como hay tantísimas, la unión hace la fuerza. Tanto que es responsable de que, por ejemplo, cuando tú tiras un poco de confeti encima del agua, la elevada tensión superficial evite que se hunda, porque están tan unidas las moléculas, hay una fuerza que repele, ¿no? Hace que no se pueda romper tan fácil. Pareciera que hay una membrana y que el agua tenga esa membrana por encima. Esto lo hacen los puentes de hidrógeno. Otras propiedades relacionadas con los puentes de hidrógeno, el elevado calor específico y el elevado calor de vaporización, que esto tiene que ver con que los puentes de hidrógeno, justamente, aunque son débiles, son tantos que tengo que aplicar bastante calor para romperlos. Es decir, tengo que aplicar bastante calor para conseguir aumentar la temperatura del agua o para conseguir pasar de líquido a gas. Todo esto viene dado por puentes de hidrógeno. Por último, la capacidad de ionizar. El agua se puede descomponer en moléculas positivas y negativas, con lo cual puede generar cationes y aniones en otras moléculas y átomos. Y por último, una propiedad muy singular, casi exclusiva del agua, es que es de las pocas sustancias que es menos densa en estado sólido, y esto es porque en estado sólido hay más distancia entre sus moléculas. Así que esto es todo. Síguenos para más vídeos resueltos.